Siguiendo con la semana 3, vamos a ver ahora el tema de Mesopotamia. Bueno, Mesopotamia es otro de los pueblos o civilizaciones que se desarrolló en la antigüedad, ¿no? Mesopotamia se desarrolló en la zona que conocemos como el cercano Oriente, ¿no? Si ustedes se ubican, digamos, en un mapa de parte de lo que es la zona euroasiática, más o menos tenemos esto, ¿no? Acá tenemos el África, hemos visto, recuerden aquí ustedes la historia de Egipto, ahí está el Nilo. Bueno, Mesopotamia se desarrolló aquí, en esta zona que conocemos como los valles formados por los ríos Éufrates y Tigris. Acá está el Éufrates, acá está el Tigris. Es entre estos dos ríos que hay toda una región que los griegos, cuando llegaron mucho tiempo después, denominaron Mesopotamia. Una zona que está dividida en dos. La parte norte se conoce como Asiria y la parte sur se conoce como Caldea. La zona de Asiria es una zona seca, es una zona montañosa, la zona de Caldea es una zona de una gran llanura, fértil, lluviosa. Por lo tanto, la zona de Caldea justamente fue la zona que inicialmente fue ocupada. Si nosotros deseamos señalar cuáles fueron los límites geográficos, aquí en el sur, el Golfo Pérsico, aquí en la zona oriental tenemos la meseta del Irán, aquí en la zona occidental tenemos el desierto de Arabia y aquí en la zona norte tenemos los montes Taurus, ¿no? Esos son los límites geográficos de Mesopotamia. Bueno, vamos a ver ahora las etapas históricas de Mesopotamia, ¿no? Ese es nuestro segundo punto. Vamos a ver aquí etapas de la historia. Tracemos aquí una línea, ¿no? Vamos a hacer algunas divisiones a esta línea, ahí están, y vamos en este caso a iniciar nuestra explicación, ¿ya? A ver, la historia de Mesopotamia se divide en 4 grandes periodos. El llamado periodo súmero-acadio, coloquemos aquí, periodo súmero-acadio. El llamado primer imperio babilónico, vamos a poner aquí con romano, primer imperio. Luego tenemos el llamado imperio asirio. Y finalmente tenemos el segundo imperio. Veamos, se cree que los primeros pueblos que llegaron a lo que conocemos como Mesopotamia lo hicieron aproximadamente hace unos 3.800, 3.500 años antes de Cristo, ¿no? Se cree que esos primeros pueblos fueron efectivamente los sumerios. Estos sumerios se establecieron en el delta de la desembocadura de los ríos Éufrates y Tigris y dieron origen a un conjunto, en este caso, de innovaciones, como por ejemplo las ciudades-estado, las llamadas ciudades-estados. Por ejemplo, algunas ciudades-estado que destacan de esta época son Urk, ¿no? O la ciudad, por ejemplo, de Lagash. ¿Ya? De esta época también data la construcción de los zigurats, ¿no? Que son edificaciones en forma de pirámides truncas que servían inicialmente como observatorios astronómicos, tenían en este caso funciones asociadas a la predicción de los cambios climáticos y con el tiempo también comenzaron a desempeñar funciones religiosas. De esta época también data innovaciones en el campo de la astronomía, como por ejemplo la identificación de los planetas, la identificación de las estaciones, los ciclos del Sol, etc. Y también la invención de la escritura. En este caso, la escritura llamada cuneiforme, ¿no? Una escritura con símbolos justamente parecidos a las cuñas, que también permite registrar muchas cosas acerca de esta civilización, ¿ya? De esta época también data el gobernante Sargón, que es el que va a lograr la unificación de las diversas ciudades-estado, tanto en Sumeria como en Acadia,
¿no? Sargón en realidad es un gobernante de una sociedad conocida como los acadios, que van a controlar todo Mesopotamia y van a dominar a los sumerios. Hay un segundo momento de la historia de Mesopotamia. Ese segundo momento se cree que empieza aproximadamente hacia el año 1830, ¿no? Vamos a colocar acá 1830. Vamos a colocar por acá, para no olvidarnos, la fecha en la cual empezó todo, que en este caso es 3800. ¿Qué ocurre en este caso en Mesopotamia a partir del año 1830? El centro político de Mesopotamia pasa a ser la ciudad de Babilonia. Babilonia, gobernada por un pueblo conocido como los amorritas, es el centro político y económico de todo Mesopotamia, ¿no? De esta época data el gobierno de Hammurabi. Hammurabi es un gobernante recordado en la historia porque, por un lado, intenta establecer el culto a una divinidad conocida como el dios Marduk, ¿no? Y en segundo lugar, promulga el famoso código legal, ¿no? Que contiene pues un conjunto de normas bastante duras, draconianas, pero que para la lógica, digamos, de los babilonios en esos momentos era necesario para regular la vida de todos estos pueblos de Mesopotamia, que en realidad eran pueblos de diversas religiones, pueblos con muchas diferencias, las tensiones sociales eran muy grandes, los conflictos, etc. De ahí entonces que Hammurabi cree conveniente el establecimiento de una ley bastante dura, ¿no? Este periodo además termina con la invasión de Mesopotamia por parte de los hititas y los casitas, ¿no? Hititas y casitas son pueblos que invaden la zona de Mesopotamia, ¿no? Aproximadamente en el siglo XIX. Se establecen por más o menos unos 120 años en Mesopotamia, ¿no? Dominan en este caso de cierta manera a los pueblos de esta región, aunque culturalmente les es muy difícil transformar Mesopotamia, pero todo esto termina aproximadamente hacia el año 1350. El año 1350 a.C., los pueblos de la parte norte de Mesopotamia, los denominados en este caso pueblos asirios, logran conquistar sistemáticamente todo el territorio. Desde su capital, la ciudad de Nínive, ¿no? Los asirios, utilizando el terror, utilizando el hierro, utilizando estrategias militares bastante complejas, logran someter en menos de 60 años a todos los pueblos de Mesopotamia. De alguna manera es un poco una paradoja, ¿no? Porque los pueblos del norte, es decir, la zona siria, hasta ese momento habían sido los pueblos con menor desarrollo cultural y económico, pero en el siglo XIV a.C. logran justamente imponerse militarmente a todos los otros pueblos. Establecen un largo dominio militar que se va a prolongar hasta el año 623 a.C. Vamos a colocar aquí la fecha para tenerlo ya como referencia, el 623 a.C. Durante el largo dominio asirio se van a dar una gran cantidad de conquistas militares, especialmente durante la época del gobernante llamado Asurbanipal, ¿no? Asurbanipal, que es un gobernante asirio, preocupado también por cuestiones que tienen que ver con la cultura. Recordemos la famosa biblioteca, ¿no? O también recordemos el palacio con las decoraciones, en este caso, de bajo relieve, asociadas a sus conquistas, ¿no? Es la época de la máxima expansión de los asirios. Van a llegar hasta la zona de Egipto, Jerusalén, Siria, Jordania, entre otros lugares. Finalmente, el año 623, una coalición de la ciudad de Babilonia con un pueblo externo de Mesopotamia, que son los persas,
van a lograr derrotar a los asirios, ¿no? Incluso la ciudad de Nínive va a ser sistemáticamente destruida y se va a restablecer el dominio, en este caso, de los pueblos de la parte sur. En este caso estamos hablando de los pueblos de, básicamente, Babilonia. Entonces Babilonia retoma nuevamente el control político y la supremacía sobre toda la zona de Mesopotamia. Especialmente data Nabucodonosor segundo, ahí tenemos un nombre un poco complejo, es un gobernante que destaca en esta época, especialmente por sus conquistas, sobre todo Jerusalén, la llevada a Mesopotamia de los judíos en calidad de esclavos. También hay un gran desarrollo de la propia Babilonia, la construcción de mayor cantidad de zigurats, entre otros. Todo esto va a terminar el año 539. El año 539, sus antiguos aliados, los persas, durante la época de el gobernante Ciro, van a someter a los babilonios y la zona de Mesopotamia se va a convertir en una satrapía del imperio persa. En ese momento la historia de Mesopotamia, de alguna manera, deja de ser independiente y termina lo que había sido pues, un desarrollo de casi 3.500 años de existencia. Veamos ahora algunas cosas vinculadas a la organización de Mesopotamia. Bueno, al igual que otros pueblos de la antigüedad, Mesopotamia también pues tuvo política, tuvo economía, tuvo en este caso sociedad. ¿Qué podemos mencionar sobre esos aspectos? A ver, en términos económicos, en términos de la economía de Mesopotamia, los pueblos de Mesopotamia fueron fundamentalmente pueblos de agricultores, ¿no? Cultivaron especialmente el trigo, la cebada. También le dieron importancia a las actividades de ganadería, ¿no? El ganado vacuno, digamos, fue un ganado que predominó en esta zona. Y en la parte norte, en la parte de Asiria, tuvo más importancia, por ejemplo, la cría de cabras, ¿no? Debido un poco a las características del terreno. Además, también la zona del norte, la zona de Siria, fue una zona de tránsito, una zona comercial. En términos sociales, Mesopotamia también fue una sociedad estratificada, ¿no? Tuvo también grupos vinculados, por ejemplo, a la condición de esclavitud, ¿no? En términos políticos, Mesopotamia estuvo formada por diversos pueblos que eran independientes, ¿no? Eran lo que se conocían como las ciudades-estado, pero esta independencia sobre todo fue importante en las primeras etapas, ¿no? Ya luego, digamos, de las unificaciones realizadas inicialmente por Sargón I, luego por Babilonia y así sucesivamente hasta el final, las ciudades-estado siempre estuvieron dependientes de un poder centralizado, ¿no? Los reyes, en este caso en Mesopotamia, si bien no eran considerados divinidades, sí tenían, digamos, un poder muy grande, ¿no? Luego, en términos de las manifestaciones culturales, bueno, en el caso de Mesopotamia, ¿qué manifestaciones culturales podemos mencionar? Primer grupo, digamos, de manifestaciones culturales están asociados pues a la astronomía. Como ya señalamos antes, cuando vimos las etapas históricas, en Mesopotamia se desarrollaron importantes innovaciones, como el calendario, como por ejemplo una gran cantidad de planetas. También se logró identificar, por ejemplo, algunas constelaciones. De ahí que ellos, por ejemplo, dieran origen a lo que conocemos como el zodiaco, ¿no? En el campo de la escritura, importante en Mesopotamia fue el desarrollo de la escritura cuneiforme, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la religión en Mesopotamia fue una religión también de tipo politeísta. Algunas de sus principales divinidades fueron, por ejemplo, Marduk, el dios en este caso Shamash, Enlil, entre otros.
En el caso de la arquitectura, en Mesopotamia fue una arquitectura pues, en la cual destacan los famosos zigurats, que como ya hemos señalado eran pirámides truncas, generalmente 7 niveles, escalonadas, utilizadas como templos, como observatorios, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la escultura, destacan los llamados toros alados, ¿no? Que son representaciones tanto de bronce como de arcilla, ¿no? Que cumplían funciones decorativas, pero también cumplían funciones vinculadas a lo que es el culto, ¿no? Básicamente eso es lo que podemos mencionar acerca de Mesopotamia.